Bienvenidos estudiantes a la unidad número 4, denominada El problema de investigación y los objetivos. En esta unidad, el estudiante tendrá la capacidad de identificar y definir las características del planteamiento de un problema, además de reconocer la importancia de la elaboración de la problemática. Los contenidos a trabajar son el proceso de la investigación, selección y delimitación del tema de investigación, planteamiento del problema, definición del problema científico, elementos para realizar el planteamiento del problema, consideraciones para plantear el problema, requisitos y el proceso de investigación tiene varios pasos. Aquí mencionamos todo el recorrido que tendría que desarrollar el estudiante desde el planteamiento del tema hasta la entrega del reporte de investigación. Nosotros nos vamos a centrar simplemente en la primera columna el día de hoy, en el tema y en la problemática. Esta es otra manera de mostrar el proceso de investigación. En nuestro caso, esta unidad solamente trabajará formulación del problema y delimitación. El resto de pasos lo vamos a dejar para las subsiguientes unidades. ¿Te has preguntado cómo surge una investigación? Pues bien, esta puede originarse por diferentes motivos. Se puede originar ante el deseo de conocer cualquier suceso o fenómeno natural y o social. También puede surgir por la necesidad de explicar un problema que existe en nuestro entorno y que nos afecta en cierto sentido. Cuando eso sucede, se materializa en una idea. Así definimos con mayor certeza cuál será el tema al que nos enfoquemos. Este tipo de investigación surge por el propio interés de las personas sobre algún tópico en el que se ha decidido profundizar en su conocimiento. Esto significa que se debe tener alguna referencia previa de aquello que se debe investigar. Por otra parte, los investigadores profesionales no solo se dedican a investigar lo que les agrada, sino que también realizan estudios que son de interés para quien contrata sus servicios. El planteamiento del problema aparece a raíz de una dificultad. Esta se origina a partir de una necesidad, en el cual aparecen dificultades sin resolver. De ahí la necesidad de hacer un planteamiento adecuado del problema a fin de no confundir efectos secundarios del problema con la realidad que se investiga. Por tanto, el planteamiento establece la dirección del estudio para lograr ciertos objetivos, de manera que los datos pertinentes se recolectan teniendo en mente estos objetivos a fin de darle el significado que corresponde. La relación con el planteamiento del problema conviene hacer distinción entre problemas de investigación, problema de la investigación, problema del investigador y problema por investigar. Debe haber objetividad ante la dificultad como actitud básica del investigador. Un problema de investigación no debe ser afectado por la subjetividad del investigador. La investigación no pretende resolver problemas personales, a no ser que estos sean el objeto de la investigación. Una definición importante es el problema científico. Según Francisco Rodríguez, un problema científico es una pregunta acerca de un hecho o fenómeno de la realidad, cuya respuesta o solución
no está contenida en el caudal de conocimiento existente hasta ese momento. Para Mario Bunge, el problema es una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere de una investigación conceptual o empírica. Un problema es el primer eslabón de una cadena. Los elementos para realizar el planteamiento del problema son los que están detallados en la diapositiva. Para formular un problema implica plantearlo en términos concretos, destacando aquellos elementos y vínculos de la teoría y la práctica. La forma más sencilla de concretar el problema es a través de preguntas. La mayoría de investigadores sociales opinan que el problema debe plantearse en forma de pregunta porque tienen la virtud de plantear directamente el problema. Nosotros, en la presente unidad, solo destacaremos en esta parte la formulación del problema y la definición del mismo. Dejaremos para la siguiente unidad objetivos y justificación. El planteamiento del problema o pregunta de investigación es el momento que delimitamos qué es lo que vamos a estudiar del tema seleccionado. Es decir, afinamos y estructuramos formalmente la idea de nuestra investigación. El planteamiento del problema no necesariamente se refiere a que debemos de estudiar una dificultad o que tengamos que hacerlo a manera de pregunta. En primera instancia, se refiere a un tópico, asunto o tema, sobre todo cuando se trata de profundizar en el conocimiento de algún fenómeno natural o social. Pero recuerda que aún persiste la idea de que a través de la investigación científica seria y honesta, es posible superar las dificultades colectivas que nos aquejan en la actualidad. Por eso, se espera que la investigación, que de preferencia, oriente sus esfuerzos para lograr este fin. Una vez que ya identificaste el tema de tu interés, debes acotarlo para que no te pierdas, porque si es muy general, podría tardar demasiado investigarlo. Además, no olvides que es preciso tener cierto conocimiento del asunto para poder estudiarlo, pero también que pueda abordarse desde varios enfoques académicos. Es decir, afinar y estructurar la idea de investigación. Luego de haber concebido la idea, se plantea el problema. A mayor exactitud en el planteamiento del problema, existen mayor posibilidades de resolverlo. Al plantear el problema, provee componentes y directrices fundamentales de la investigación. El planteamiento del problema se debe escribir en forma. En relación con la descripción y análisis de una situación problemática, se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos. Reunir hechos en relación con el problema. Determinar la importancia de los hechos. Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que pudieran indicar la causa de la dificultad. Proponer explicaciones de la causa de la dificultad y determinar su importancia para el problema. Encontrar entre las explicaciones aquellas relaciones que permitan adquirir una visión más amplia de la solución del problema. Hallar relaciones entre hechos y explicaciones. Analizar supuestos que se apoyan los elementos identificados. Luego que el investigador ha formulado el problema, es conveniente que oriente su esfuerzo
a esclarecer el sentido y significado que éste tiene. Es decir, es necesario que explique en qué consiste el problema. La definición del problema supone conocimiento teórico práctico del mismo. Es por ello que esta operación lleva al investigador mirar hacia una revisión de la literatura y hacer un contacto global con la realidad. En el caso de la revisión de la literatura, esta operación consistiría en revisar los antecedentes que hay sobre el tema, las teorías, corrientes o tendencias dentro de las cuales se ubica el tema, los aspectos básicos de fondo vinculados con el tema. Es decir, para definir un problema, primero, define el problema de información, busca y evalúa la información pertinente, analízala, sintetiza y utilízala. Consideraciones para plantear el problema. Estas deben responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el hecho que voy a observar? ¿Por qué este constituye un problema? Refiere a una realidad para la que no se ha producido suficiente conocimiento. ¿El conocimiento producido es muy parcial o poco confiable? ¿Está referido a un contexto en específico y no ha sido observado en un contexto como el nuestro? ¿Carencia o limitación de conocimiento e información se busca cubrir con las investigaciones propuestas? El texto de la descripción debe incluir, de ser necesario, lo siguiente: referencias, autores, textos o investigaciones que apoyen y fortalezcan nuestros propios argumentos. La presentación de datos estadísticos de base de datos oficiales o informes de investigación que sustenten nuestros propios argumentos. Estos son las consideraciones para plantear el problema. Ahora hablemos del proyecto integrador que están trabajando en sus respectivas carreras. En esta primera entrega, ustedes deben de haber alcanzado a su asesor el planteamiento del problema. Este debe haber sido presentado con datos estadísticos, con diagramas, gráficos, el diagrama de Ichikawa, dependiendo de cada carrera. Estos datos, ustedes tienen que realizar un análisis e interpretación, no solo colocarlos, sino comentarlos. Deben de colocar también la justificación de por qué es importante este trabajo a realizar. ¿Cuál es el beneficio o el impacto que tendría para hacer esta innovación? También delimitar hasta dónde va nuestro trabajo, cuál es el alcance del mismo. Estimados, en algunas carreras solicitan que se coloque el diagrama de Ichikawa. Espina de pescado, conocido por algunos autores, y en realidad sirve para identificar el problema. La forma es una forma como un pescado. En la cabeza se coloca el problema. En este caso se habla de una disminución de un 10% de la producción de una flota. Entonces, eso es un problema. Disminuir la producción
es un problema. Entonces, a ese problema vamos a colocarle diferentes aspectos o dimensiones. La dimensión maquinaria, operación, mano de obra, mantenimiento. No todos los Ichikawa tienen las mismas dimensiones. Ustedes tienen que encontrar las dimensiones cercanas a su carrera o al problema del cual están trabajando. En este caso, maquinaria, una de las causas sobre la máquina con respecto a este problema sería la poca capacidad de carga, pistones, sobrecarga del camión, ineficiencia del sistema. Es decir, sobre la máquina, ¿cuáles serían las causas del por qué se da este problema? En el caso de mantenimiento, ¿cuáles serían las causas de mantenimiento para que se dé este problema? Un ejemplo, mal almacenamiento de los repuestos, diagnóstico tardío de fallas. Eso es un problema de mantenimiento, una causa. En operación, operarios no capacitados, es decir, aquí en cada una de las espinas tienen que nombrar las posibles causas en la dimensión que se está haciendo referencia. Mano de obra, ¿cuáles son las posibles causas sobre esta dimensión por qué se da este problema? Esto nos permite identificar el problema y hallar cuál es la causa posible y cuál sería la causa a tratar. Nosotros, para plantear una solución, tenemos que ver cuál es la causa que vamos a tratar en la solución del problema. No olvidar que esta semana tienen que dar la autoevaluación. En cada unidad tienes una autoevaluación que rendir. La primera autoevaluación es la ciencia y el rol de la investigación en la sociedad, en la unidad 1. Ahí tienes una evaluación. En la unidad 2, los paradigmas de la investigación científica. De la unidad 3, otra evaluación, el proceso de la investigación y los elementos que la conforman. Y lo que se ha trabajado esta semana, el problema de investigación y los objetivos. Estas 4 evaluaciones las tienes que rendir en el campus virtual según el cronograma establecido. ¡Suerte! Como referencia, les dejo el texto de Aprender a investigar, nociones básicas